La luz del amanecer teñía de naranja las áridas tierras del norte de México. Marisol se despertó al primer susurro del viento que movía las ramas secas de los arbustos cercanos. Abrió los ojos lentamente, y por un instante, se sintió como una sombra en este desierto vasto, como si ni siquiera el sol pudiera tocar su piel con toda la fuerza que solía tener. Sus cabellos castaños caían desordenados sobre su rostro mientras se incorporaba con un leve crujir de sus huesos cansados. Azabache, su caballo negro y leal, resopló suavemente a su lado, despertando junto a ella. Marisol le acarició el cuello, sus dedos sintiendo la suavidad de su pelaje oscuro, tan parecido al de su propio alma. Él, que había sido salvado de la muerte siendo un potrillo herido, ahora le devolvía la vida a ella con su compañía. Con Azabache a su lado, todo parecía más soportable. Sin embargo, el peso de los recuerdos siempre regresaba, trayendo consigo el dolor de su familia perdida en el incendio de la granja que había sido su hogar. En el horizonte, las montañas se perfilaban como gigantes dormidos, y la brisa caliente levantaba polvo, trayendo consigo olores lejanos, más allá de las fronteras de lo conocido. El desierto estaba en silencio, pero un susurro lejano, como el sonido de cascos sobre la tierra, hizo que Marisol frunciera el ceño. Un ruido irregular, como si algo o alguien estuviera moviéndose rápidamente a través de la vasta extensión. Marisol se puso de pie, ajustando su sombrero con firmeza sobre su cabeza y mirando hacia el horizonte. Los ojos de Azabache, siempre alerta, también se fijaron en la distancia, como si compartiera la misma inquietud. Con una ligera presión sobre las riendas, Marisol lo hizo avanzar hacia la colina que le ofrecía una vista más clara. El sol ya había comenzado a alzarse, bañando el desierto en tonos dorados, pero Marisol no sentía que el calor de la luz fuera suficiente para calentar su corazón. A medida que subían la colina, Marisol vio lo que había captado su atención. En el fondo, más allá de una cadena de rocas erosionadas, dos figuras montadas a caballo se desplazaban de manera casi furtiva. A lo lejos, pudo distinguir algunas siluetas más, agrupadas cerca de una estructura improvisada que se alzaba sobre el suelo polvoriento. Instintivamente, se ocultó detrás de una roca, observando con atención. Los hombres que había visto no eran rancheros locales. Su vestimenta sucia y su actitud distante eran suficientes para que Marisol supiera que se trataba de contrabandistas. Los hombres se movían de un lado a otro entre los arbustos, rodeando lo que parecía ser un corral improvisado. La figura más alta, que parecía liderar el grupo, llevaba una gorra de cuero desgastada y una camisa raída, y su rostro estaba marcado por el sudor y la fatiga. Marisol frunció el ceño y, sin decir palabra, Azabache dio un paso atrás, como si entendiera que había algo extraño en esa situación. Con suavidad, Marisol acarició su cuello, eligiendo mantener la calma. Lo que más le preocupaba no era tanto la presencia de los hombres, sino lo que pudieran estar haciendo. Había rumores de que en la región algunos se dedicaban al contrabando de caballos salvajes, arrebatándolos de sus hogares para venderlos a los más bajos postores. Y si los rumores eran ciertos, lo que estaba ocurriendo frente a ella era un crimen. «Tenemos que averiguar qué están haciendo», murmuró Marisol, casi sin voz, como si hablara consigo misma. Azabache, con su quietud acostumbrada, aguardaba su próxima decisión. Marisol observó detenidamente, y lo que vio la hizo apretar los labios. En el corral improvisado había al menos 10 caballos salvajes, unos más jóvenes que otros, todos ellos asustados y nerviosos, mirando al frente con ojos llenos de pánico. El grupo de hombres parecía estar inspeccionando los animales, discutiendo entre ellos de manera áspera. Marisol pudo ver que no eran simplemente vaqueros buscando ganado. Algo mucho peor estaba ocurriendo. Había más que simple comercio detrás de sus movimientos. Los caballos estaban atrapados, hacinados y claramente agotados por el trato que recibían. Marisol sintió cómo una rabia silenciosa se encendía dentro de su pecho. ¿Cómo podían hacerle eso a esos animales? Recordó el día en que encontró a Azabache, herido y solo en las montañas. Había hecho lo que fuera necesario para salvarlo,
y ahora veía que había más caballos como él, sometidos a las mismas crueles condiciones. No podía dejar que esto continuara. Algo tenía que hacer. De repente, uno de los hombres se acercó al corral con un látigo en la mano y comenzó a azotar a uno de los caballos más jóvenes que intentaba escapar. El animal gritó, un sonido gutural que hizo que Marisol apretara los dientes. Azabache, como si percibiera el sufrimiento del otro caballo, también agitó su cola con nerviosismo. Marisol no dudó más. Montó rápidamente sobre Azabache, sintiendo la familiaridad de la montura bajo sus piernas, la conexión que compartían. Con una mirada firme, dio una suave orden para que avanzara. En silencio, galoparon por el terreno irregular, bajando por la colina y acercándose al grupo sin hacer ruido, aprovechando las rocas y la vegetación para ocultarse. Se acercaron lo suficiente como para escuchar fragmentos de la conversación de los hombres. Uno de ellos mencionó algo sobre un trato con compradores del otro lado de la frontera. Marisol frunció el ceño, entendiendo que el destino de esos caballos estaba aún más lejos de lo que ella imaginaba. Cuando estuvieron a unos 20 metros de distancia, Marisol hizo una señal a Azabache para detenerse. El caballo resopló, inquieto, pero obedece con la misma lealtad de siempre. Estaban lo suficientemente cerca ahora. Marisol observó los caballos en el corral una vez más. Los veía tan atrapados como ella misma lo había estado alguna vez. Ya no podía retroceder. De pronto, uno de los contrabandistas levantó la vista y la vio. «Oye, ¿quién va allí?», gritaron. Marisol, con rapidez y determinación, giró las riendas de Azabache y aceleró su paso, sintiendo cómo el viento golpeaba su rostro. Sabía que ya no podía quedarse ahí. A lo lejos, los hombres empezaban a moverse hacia ella. La persecución ya había comenzado. Marisol apretó los dientes, apurando a Azabache. El caballo respondió, sus cascos levantando nubes de polvo mientras avanzaban hacia el horizonte. Sin mirar atrás, Marisol sabía que lo que había comenzado hoy no podría terminarse con una simple huida. «Vamos, Azabache, tenemos que salvarlos», murmuró. La sensación de peligro no la abandonaba, y algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por venir. Marisol dejó la colina con la incómoda sensación de que los hombres en el campamento intentaban decirle algo. No solo con sus miradas, sino con el leve susurro de su nombre en el aire. El viento soplaba cálido y seco al amanecer. Marisol avanzaba con Azabache por los caminos de tierra, dejando atrás las huellas del campamento de contrabandistas, que se perdían entre las rocas. Aunque la distancia la había protegido por el momento, un nudo de inquietud no dejaba de crecer en su pecho. La persecución ya había comenzado, y el peligro no era solo para ella. Los caballos salvajes que había visto prisioneros en el corral no estaban a salvo. Algo tenía que hacer para liberarlos, pero no podía enfrentarse a los contrabandistas sola. Miró a Azabache mientras trotaba bajo el sol, que ya comenzaba a arder. Sus ojos, brillantes y decididos, reflejaban una confianza que Marisol intentaba alcanzar. Ambos se habían enfrentado a muchas dificultades juntos, pero esta era una de las mayores que había encontrado. «Vamos, viejo amigo», murmuró Marisol, azuzando a Azabache para que aumentara el paso. No había tiempo que perder. Avanzaron a buen ritmo hasta llegar a un pequeño asentamiento en las afueras de las colinas. Un pueblo aislado donde las casas de adobe se levantaban tímidamente entre los cactus y los arbustos secos. Marisol había pasado por allí en su camino anterior, cuando aún no se había decidido a buscar justicia por los caballos. Sabía que muchos en el pueblo vivían bajo el miedo, que el contrabando era una realidad que afectaba a todos, aunque pocos se atrevían a hablar de ello. La llegada de Marisol no pasó desapercibida. Los ojos de algunos rancheros se levantaron de inmediato, pero rápidamente miraron hacia otro lado, como si el hecho de reconocerla como forastera fuera un mal presagio. En su mayoría eran hombres y mujeres duros, acostumbrados a la vida en el desierto, pero sus expresiones denotaban una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Marisol se dirigió a la tienda más cercana, un pequeño establecimiento de madera donde el dueño,
Un hombre robusto de barba gris le ofreció agua sin mucho entusiasmo. «¿Qué te trae por aquí, muchacha?», preguntó con voz grave mientras le pasaba el cántaro. «Hay algo que debo investigar», respondió Marisol, sin entrar en detalles. Sabía que no podía contar toda la historia aún, ni confiar completamente en los desconocidos. El hombre no insistió. Marisol podía ver en sus ojos que había algo que no quería compartir, algo que lo mantenía en silencio. Decidió ir al grano. «¿Sabes algo sobre contrabandistas que venden caballos?», preguntó mirando alrededor para asegurarse de que no hubiera oídos curiosos. El hombre se tensó. Solo un momento, pero suficiente para que Marisol lo notara. Sus ojos se desvió hacia una ventana y luego hacia las sombras de la tienda. «No sé nada», respondió rápidamente, pero su tono no convenció a Marisol. Ella lo observó durante unos segundos más antes de decidir que no iba a sacar nada de él. «Cuídate», dijo Marisol mientras se giraba hacia la puerta. Azabache la esperaba pacientemente afuera, como siempre. En ese momento, un hombre mayor que estaba apoyado en una silla al frente de la tienda levantó la mano. «¿Sabías que aquí también perdimos a muchos de nuestros caballos?», dijo el hombre con voz ronca. Su mirada era dura, pero había algo en su tono que le dio a Marisol la sensación de que quería contarle más. Ella se detuvo y se acercó a él. «¿Qué ocurrió?», preguntó, con la esperanza de que él fuera más directo que el dueño de la tienda. «Contrabandistas. Se llevan a los caballos y nos dejan con las manos vacías. Eso nos ha dejado sin recursos, sin esperanza», respondió, meneando la cabeza mientras sus ojos se llenaban de tristeza. Marisol se sentó junto a él. Estaba cansada, pero su mente seguía trabajando sin descanso. Necesitaba saber más, y esta podría ser la oportunidad. «¿Sabes a dónde los llevan?», preguntó con cautela. El hombre dudó antes de hablar, mirando a su alrededor, asegurándose de que no lo estuvieran escuchando. «A veces cruzan la frontera, y otras veces se quedan aquí, en algún rancho secreto. Nadie sabe exactamente dónde, pero sé que hay más de lo que parecen». Suspiró, su mirada se volvió sombría. «Son pocos los que se atreven a enfrentarlos, y los que lo hacen, ya no están». Marisol sintió un escalofrío al escuchar las palabras del hombre. No solo estaban vendiendo los caballos, estaban destruyendo a aquellos que se atrevían a enfrentarse a ellos. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó, la determinación regresando a su voz. El hombre la miró fijamente, como si sopesara sus palabras antes de hablar. «Hay gente en las colinas. Los gavilanes. Son vaqueros como tú. Ellos podrían ayudarte. Pero ten cuidado. No todos los que dicen ser amigos lo son». Marisol asintió lentamente. Los gavilanes. Había oído hablar de ellos en rumores, un grupo de vaqueros que se oponían al contrabando de caballos y que operaban en las montañas cercanas. No era seguro, pero si alguien podía ayudarla a liberar a los caballos, eran ellos. Con una mezcla de esperanza y desconfianza, Marisol se despidió del hombre y montó en Azabache. El sol ya estaba alto, y la calor se hacía cada vez más insoportable, pero tenía claro que no podía detenerse. Los gavilanes eran su única opción. El camino hacia las colinas fue largo y polvoriento. Cada paso que daba a Azabache la acercaba más a los gavilanes, pero también a un futuro incierto. Marisol no sabía si los encontraría o si, de hecho, estarían dispuestos a ayudarla. Lo único que sabía era que no podía quedarse de brazos cruzados mientras los caballos seguían sufriendo. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Las colinas daban paso a formaciones rocosas más altas, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando nubes de polvo que cegaban por momentos. Fue entonces cuando Marisol comenzó a escuchar voces. A lo lejos, entre las rocas, se veían sombras moviéndose, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse a medida que el cielo se oscurecía. Marisol y Azabache se acercaron con cautela. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Marisol regresa a la tienda con el corazón acelerado.
Los gavilanes podrían ser su única oportunidad para liberar a los caballos, pero ahora algo más acecha. No todos son tan confiables como parecen. La tarde caía sobre las colinas, tiñendo todo de un naranja cálido que reflejaba la ardua jornada de Marisol y Azabache. Después de todo el día recorriendo el árido terreno, finalmente llegaron al pie de las montañas donde se decía que los gavilanes, ese misterioso grupo de vaqueros, podrían estar. El aire estaba más fresco aquí, y el sonido de las piedras crujiendo bajo los cascos de Azabache se perdía entre el susurro del viento que movía las ramas secas. Pero Marisol no se dejaba llevar por la calma. Su mente seguía corriendo, llena de dudas. ¿Y si todo lo que le habían dicho sobre los gavilanes era solo una ilusión? ¿Y si no podían confiar en ellos? Azabache pareció percibir su inquietud, porque trotaba más despacio, con un paso más cauteloso. Marisol lo observó y le acarició el cuello. No nos queda otra, amigo. Tenemos que intentarlo. Avanzaron más, dejando atrás los pequeños ranchos y los campos que se extendían hacia el horizonte, hasta que llegaron a una zona más rocosa y árida. En la cima de una colina, al fondo, Marisol vio lo que parecía un campamento. Unas sombras se movían entre las rocas y el sol caía lentamente, como si esperara que algo importante sucediera allí. Marisol apretó las riendas de Azabache, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo crucial. Al acercarse, las figuras en el campamento se hicieron más claras. Un hombre alto, de rostro curtido por el sol, levantó la mano al verla. Marisol no pudo evitar sentirse observada, como si esa figura estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. El hombre la estudió por un momento, y entonces, con un movimiento lento, se acercó. ¿Eres tú la que anda buscando caballos?, preguntó con voz grave, sin que Marisol pudiera distinguir si había curiosidad o desconfianza en sus palabras. Marisol asintió, sin bajar la guardia. Estaba demasiado acostumbrada a las miradas suspicaces, y sabía que la confianza no se ganaba en un solo encuentro. Sí, vengo de parte de... Hizo una pausa, mirando al hombre con firmeza. Vengo de parte de quienes también buscan justicia por los caballos. El hombre la observó un momento más, como si estuviera calibrando sus palabras. Marisol sentía que todo dependía de esa conversación. Necesitaba saber si los gavilanes eran quienes decían ser. ¿Y qué sabes tú sobre lo que pasa con los caballos?, dijo él finalmente, cruzando los brazos. Aquí no hacemos nada sin saber quién tiene realmente la necesidad. Los gavilanes no se meten en juegos de mentirosos. Marisol respiró hondo. Había escuchado rumores de la dureza de este grupo, pero no esperaba que fuera tan directo. Sin embargo, algo en su voz le dio confianza. Quizás porque hablaba con la misma sinceridad que ella había utilizado al enfrentarse a los contrabandistas. Sé que los caballos están siendo robados. Sé que hay gente que sufre, igual que yo. He perdido a mi familia y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esos animales siguen siendo maltratados. Marisol sintió que sus palabras cobraban fuerza, que su razón le daba la valentía para seguir. Vengo a pedir ayuda, no a pedir favores. El hombre la miró fijamente. No dijo nada por un momento, y Marisol pensó que quizá todo había terminado ahí. Pero entonces, él asintió levemente y la invitó a acercarse. Soy Jerónimo. Los gavilanes no ayudamos a cualquiera, pero tú tienes la mirada de quien sabe lo que quiere. Ven, tenemos que hablar con los demás. Y con un gesto de la mano, comenzó a caminar hacia el campamento. Marisol lo siguió, notando que, al pasar por su lado, los otros hombres se detenían a mirarla. Algunos con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos callados. Había algo en el aire, un silencio cargado de tensión, pero también de algo más, de una especie de entendimiento tácito. Sabían por qué estaban allí. El campamento no era grande, apenas unas chozas de madera construidas con materiales sencillos, pero todo estaba ordenado y funcional. En el centro, una fogata chisporroteaba, y alrededor de ella, varios hombres y mujeres, de distintas edades,
Conversaban en voz baja. Marisol sintió cómo la observaban al entrar, pero su mirada no vaciló. Sabía que si quería ganar su confianza, debía ser sincera y mostrarles lo que estaba dispuesta a arriesgar. Jerónimo la condujo hasta el fuego, donde se sentaron todos alrededor. En el centro, una joven con cabellera trenzada y mirada afilada, al igual que su actitud, la miraba fijamente. «Entonces, ¿es cierto que has estado persiguiendo a los contrabandistas por todo el desierto?», preguntó la joven con tono agudo. Era difícil saber si estaba impresionada o simplemente escéptica. Marisol asintió. «He visto lo que hacen. He visto cómo se llevan a los caballos, cómo los golpean. Yo también he perdido mucho. No puedo permitir que sigan con esto». Jerónimo intervino, mirando a la joven y luego a los demás, como si quisiera asegurarse de que entendieran lo que Marisol estaba diciendo. «Está dispuesta a enfrentarse a ellos, a hacer lo que nosotros hacemos, con la misma sangre en las venas», dijo con firmeza. Nadie habló por un momento, pero el aire estaba lleno de algo más que palabras. Marisol pudo sentirlo, la resistencia, el orgullo, el dolor compartido. De repente, uno de los hombres más viejos, que estaba en silencio junto a la fogata, habló en voz baja. «Aquí hemos perdido mucho, pero nunca dejamos que se nos quiten las riendas. Si realmente estás dispuesta a unirte a nosotros, no será fácil. Pero si nos sigues, no habrá marcha atrás». Marisol no dudó. «Lo sé». La mirada de la joven enfrente de ella se suavizó un poco. Por fin asintió. «Bien, vamos a hacerlo». La joven se levantó de su asiento y, con una rapidez inesperada, comenzó a preparar algo cerca del fuego. Jerónimo, de pie a su lado, observó a Marisol mientras le hacía una seña para que lo siguiera. Los demás empezaron a moverse también, como si el tiempo hubiera llegado finalmente para hacer lo que debían. Marisol sentía que todo se estaba alineando en su interior. Los gavilanes, esos hombres y mujeres que parecían ser figuras fantasmales en las historias, no solo eran reales, sino que estaban listos para luchar contra los contrabandistas. Ella no estaría sola en esto. El sonido de los cascos de un caballo se escuchó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche, y Marisol se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado. Pero algo no estaba bien. Algo en el aire le decía que la noche de esa forma podría cambiar todo, para bien o para mal. Marisol siente una calma inquietante al ver cómo los gavilanes se preparan para un ataque. Pero cuando las primeras sombras se acercan, algo en su interior se estremece. El verdadero peligro está por llegar, y no todos los que están a su lado son quienes dicen ser. El aire fresco de la mañana no fue suficiente para disipar la sensación de tensión que se había instalado en el campamento de los gavilanes. Marisol miraba hacia las montañas que se elevaban a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo despejado. Sabía que debía actuar rápido, pero el peso de la incertidumbre era pesado, y el viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que hacían que todo a su alrededor pareciera más lejano y peligroso de lo que realmente era. Jerónimo la observaba desde un costado, y aunque su rostro era imperturbable, Marisol podía notar la preocupación en sus ojos. No era solo la desconfianza que existía entre ellos, sino también el miedo a lo que vendría. Los contrabandistas no eran rivales fáciles de enfrentar, y aunque los gavilanes eran expertos en moverse en la oscuridad del desierto, nadie podía predecir cómo se desarrollaría la confrontación. Azabache, su fiel compañero, también parecía sentir la pesadez del aire. El caballo estaba más nervioso que de costumbre, y su respiración era más pesada mientras avanzaba a su lado. Marisol le acarició la melena con suavidad, tratando de calmarlo, pero la verdad era que ni ella misma podía tranquilizarse. La imagen de los caballos salvajes en el corral, atrapados y rodeados por los hombres que solo pensaban en el beneficio económico, no la dejaba en paz. «Hoy no es un día como cualquier otro, ¿verdad, Azabache?», susurró, mirando a su caballo. Azabache resopló, como si entendiera el peso de sus palabras. Jerónimo la llamó desde el borde del campamento. Ella se acercó con pasos firmes.
aunque su corazón latía con fuerza. Los gavilanes se estaban preparando para la incursión. Habían planeado un ataque que debía ser rápido y eficiente, un golpe al corazón del contrabando que podría acabar con el sufrimiento de los caballos. El plan era simple: irrumpir en el campamento de los contrabandistas, liberar a los caballos y desaparecer antes de que pudieran organizarse. Al llegar, Jerónimo le hizo una señal para que se acercara. Estaba rodeado de algunos de sus hombres, y todos miraban el mapa desplegado sobre una mesa improvisada. Claramente discutían detalles. Cuando Marisol se unió a ellos, Jerónimo no tardó en hablar. «Este es el plan», dijo, señalando una serie de puntos en el mapa. «Tú y Tomás irán por la parte trasera del campamento, mientras que los demás haremos ruido en la entrada. Necesitamos que los distraigan lo suficiente para que podamos liberar a los caballos sin que nos vean». Marisol asintió, asimilando las instrucciones rápidamente. Su papel era claro, pero también lo era el peligro que implicaba. Enfrentarse a los contrabandistas no sería sencillo, y aunque tenía el apoyo de los gavilanes, todo dependía de su rapidez y discreción. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Marisol, mirando a Jerónimo directamente. El hombre la miró con firmeza. «Nada sale mal si trabajamos juntos. Mantente alerta. Los contrabandistas son más astutos de lo que piensas». Marisol sentía una mezcla de determinación y miedo. Sabía que debía confiar en ellos, pero su instinto le decía que algo en este grupo no era tan sencillo como parecía. Aunque Jerónimo y sus hombres tenían la apariencia de vaqueros leales, algo en la forma en que se movían, en los susurros entre ellos, le hacía pensar que no todo estaba claro. Sin embargo, no tenía otra opción que seguir adelante. Con una última mirada hacia Azabache, que ahora estaba quieto, como esperando una señal, Marisol se subió a su montura. Tomás ya estaba listo, observando la entrada del campamento de contrabandistas a lo lejos. «Todo listo», dijo Tomás, sin mucha expresión en su rostro, pero Marisol podía ver en sus ojos que también estaba preocupado. Sabía que este no era un plan sin riesgos. Antes de partir, Jerónimo se acercó a Marisol y la detuvo con una mano en su hombro. «Recuerda, no hay vuelta atrás. Si algo sale mal, confía en tu instinto». Marisol asintió, ajustando las riendas de Azabache. La respiración del caballo era tranquila, pero sentía la misma tensión en su cuerpo que en el suyo. Estaban listos para actuar. La marcha hacia el campamento enemigo fue silenciosa. La distancia entre ellos y los contrabandistas se fue acortando, pero aún tenían que mantenerse fuera de la vista. El sol comenzaba a descender, y el cielo se teñía de un rojo intenso, como si el mismo desierto presagiara lo que estaba por suceder. A medida que se acercaban, Marisol notó cómo la tensión crecía. Tomás caminaba adelante con su caballo casi al trote, mientras ella trataba de mantener una distancia prudente. Su mente no paraba de correr, imaginando lo peor. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo le decía que este era el momento decisivo, el que había estado esperando. No podía fallar. De repente, un ruido rompió el silencio. Un grupo de contrabandistas apareció en el camino, justo enfrente de ellos. Marisol apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero Tomás se adelantó, moviéndose con agilidad. Los contrabandistas no los habían visto aún, pero Marisol sabía que si no se movían rápido, todo se desmoronaría. «¡Rápido!», gritó Tomás. «¡Por aquí!». Azabache obedeció instintivamente, y Marisol lo hizo girar, dirigiéndolo hacia un pequeño sendero entre las rocas. El terreno era difícil, pero el caballo conocía bien esos caminos. Marisol sabía que no podían perder tiempo, y al mismo tiempo, debía asegurarse de no hacer ruido. El campamento de los contrabandistas estaba a solo unos minutos de distancia, y el tiempo se les acababa. A medida que avanzaban, Marisol sentía el peso del riesgo. Si todo salía mal, no solo serían atrapados, sino que también habrían condenado a los caballos que tanto habían luchado por salvar. El aire caliente del desierto parecía oprimirla mientras las sombras se alargaban, cubriéndolos parcialmente. Finalmente, llegaron al borde del campamento.
Desde allí, podían ver las sombras de los hombres que patrullaban la zona. Marisol no podía evitar notar lo imponentes que parecían. Había más de lo que había anticipado. Sin embargo, el momento de la verdad había llegado. Tomás hizo una señal para detenerse, y ambos se ocultaron tras unas rocas. La vista del corral, lleno de caballos salvajes, hizo que Marisol sintiera una mezcla de alivio y angustia. Estaban ahí, justo frente a ella, pero las puertas del corral estaban cerradas con gruesas cadenas, y no había forma de liberarlos sin hacer ruido. Tomás la miró y le susurró: «Hay más de lo que pensábamos, pero si no actuamos rápido, los perderemos». Marisol asintió, sintiendo que el sudor le recorría la espalda. El plan debía ejecutarse ahora. No podían esperar más. Justo cuando estaba a punto de hacer el primer movimiento, un ruido distante la hizo detenerse. Al principio pensó que era el viento, pero al levantar la vista, vio algo que la hizo congelarse. Un grupo de hombres más se acercaba por la ruta principal. Marisol respiró hondo, el corazón acelerado. No era solo la vida de los caballos lo que estaba en juego. Era su propia supervivencia, y el peligro se acercaba. La adrenalina en las venas de Marisol palpitaba con fuerza mientras observaba los cascos de los contrabandistas acercarse por la ruta principal. El sonido de las pisadas de sus caballos era cada vez más claro, y el tiempo se agotaba. No podía arriesgarse a que los hombres se acercaran más sin que ella hubiera hecho nada. Su respiración era pesada, y por un momento, deseó poder detener todo y pensar con calma, pero la urgencia del momento la empujó a actuar. Tomás, a su lado, también se preparaba para lo que se avecinaba. Sus ojos se movían con rapidez, analizando el terreno. La misión de liberar a los caballos aún estaba al alcance, pero la situación se complicaba rápidamente. Si los contrabandistas lograban descubrir su presencia, todo estaría perdido. «Tenemos que actuar rápido», dijo Tomás en voz baja, mirando a los contrabandistas que avanzaban hacia la entrada del campamento. Marisol asintió, con la garganta seca. No había tiempo para dudar. Tomás hizo una señal para que se quedara quieta. Ambos estaban a menos de 200 metros del campamento, y la sombra de las montañas las cubría casi por completo. Si los contrabandistas no los detectaban ahora, tendrían una oportunidad para liberar a los caballos. Marisol levantó las riendas de azabache, intentando calmar a su fiel compañero, que sentía el nerviosismo en el aire. El caballo, que siempre había sido su sostén, ahora también percibía el peligro inminente. La ansiedad la invadió, pero se obligó a mantenerse serena. «Mantente cerca», le susurró a Azabache. Luego, con un gesto, indicó a Tomás que siguiera el plan. Las sombras de los contrabandistas se hicieron más nítidas a medida que se acercaban, y Marisol pudo ver sus siluetas entre las rocas. Había 3 de ellos, cada uno con un rifle en el hombro y un machete a la cintura. No estaban del todo alertas, pero la distracción tenía que ser perfecta. Tomás se adelantó con rapidez, moviéndose entre las rocas como una sombra, su figura apenas visible en la penumbra. Marisol lo observó con atención, notando que el hombre no dudaba en ningún momento. Se movía con una precisión que le recordó a un animal acechando a su presa. Cuando Tomás llegó a su destino, hizo una señal, y Marisol comprendió que era el momento. Ella empujó a Azabache hacia el campamento por un sendero estrecho que se abría entre las rocas. El caballo avanzó con cautela, pero el plan estaba en marcha. Marisol mantenía la respiración controlada, escuchando con atención cada paso. Si los contrabandistas los descubrían, serían inútiles las maniobras que habían preparado. De repente, un grito se oyó en el aire, un grito corto, agudo. Marisol se detuvo en seco, sus manos apretando las riendas. Tomás había hecho su parte. Había atraído a los hombres hacia otro lado. El campamento ahora estaba parcialmente distraído. Marisol miró a los caballos cautivos y sintió un dolor en su pecho al verlos ahí, inmóviles, sus cuerpos marcados por las cicatrices de años de maltrato. El corral estaba hecho con gruesas maderas y cadenas que lo mantenían cerrado.
Los caballos, algunos de ellos jóvenes, otros mayores, parecían estar esperando algo, quizás la llegada de la libertad. Y ahí, en ese instante, Marisol comprendió que ese algo era ella. Con rapidez y determinación, se acercó a la cerca. Tenía que actuar rápido. Tomás había logrado atraer la atención de los contrabandistas, pero el tiempo seguía siendo su enemigo. Usó una barra de metal que había encontrado en el suelo, intentando cortar las gruesas cadenas que mantenían cerrado el corral. Cada golpe sobre la cadena sonaba como un martillo, y Marisol temía que alguien los oyera, pero su instinto le decía que debía seguir adelante. Los caballos comenzaron a agitarse cuando escucharon el ruido. Algunos de ellos resoplaron, otros patearon las maderas. El viento soplaba con fuerza, cubriendo el sonido del trabajo de Marisol, y eso fue lo que la salvó. Finalmente, con un último golpe, la cadena cedió. Marisol respiró con alivio y abrió la puerta del corral. Los caballos, libres al fin, salieron disparados hacia la oscuridad del desierto. El movimiento frenético de los animales resonó en el aire, y Marisol los observó correr, sintiendo una mezcla de liberación y emoción. Pero no todo era tan sencillo. En ese mismo momento, una sombra se apareció detrás de ella. Marisol giró rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, y vio a uno de los contrabandistas que había llegado de vuelta. Había sido demasiado rápido, y él había regresado antes de lo esperado. «¡Detente!», gritó el hombre apuntando su rifle hacia Marisol. La situación se volvía peligrosa, y la adrenalina aumentó en su cuerpo. Marisol levantó las manos lentamente, tratando de calmar al hombre. «No tienes que hacerlo. Los caballos ya están libres. No puedes hacer nada ahora». Su voz era firme, aunque sentía el peso del rifle apuntando directamente hacia ella. El contrabandista la observó con furia. No dijo nada por un momento, pero sus ojos brillaban con rabia. Estaba a punto de disparar cuando de repente, un estruendo de disparos se escuchó a lo lejos, seguido de un grito de sorpresa. Los gavilanes habían comenzado su ataque en el frente del campamento. Aprovechando la distracción, Marisol se lanzó hacia el hombre con la rapidez de un relámpago, agarrándole el rifle y despojándolo de él en un solo movimiento. El contrabandista intentó forcejear, pero Marisol, con la fuerza del desespero y la rabia acumulada, lo derribó al suelo. «No hay vuelta atrás», gritó, mientras miraba a los caballos que ya corrían libres a lo lejos. En ese momento, el campamento comenzó a desmoronarse. Los gavilanes estaban ganando terreno, y los contrabandistas se encontraban demasiado desorganizados para hacer frente al ataque. Marisol se levantó, sin perder tiempo, y montó a Azabache, quien estaba nervioso pero listo para huir. Sin pensarlo, se lanzó hacia el desierto, guiando a los caballos hacia la libertad. El sonido de los disparos se fue apagando a medida que se alejaban, pero Marisol sabía que aún quedaba mucho por hacer. No podía relajarse. Sabía que, aunque los caballos habían ganado su libertad, los contrabandistas no se rendirían fácilmente. Marisol se aleja del campamento con los caballos corriendo a su lado, pero la guerra aún no ha terminado. Algo en el aire le dice que esto solo es el comienzo. El sol de la tarde caía a plomo sobre el desierto cuando Marisol y Tomás se detuvieron para contemplar el panorama que se desplegaba ante ellos. Habían avanzado durante horas tras aquella tensa liberación de caballos, en la que el campamento de los contrabandistas se vio sorprendido por el ataque coordinado de los gavilanes. Aunque el corazón de Marisol todavía latía con fuerza, ella sabía que no podían quedarse en terreno abierto por más tiempo. El enemigo no descansaría, y era solo cuestión de tiempo antes de que iniciara la persecución. «Será mejor que nos movamos», dijo Tomás, alzando la mirada hacia las montañas. Sus facciones se veían endurecidas por el sol y la preocupación. «Sí», respondió Marisol. «Tenemos que encontrar un lugar seguro. Los contrabandistas van a buscarnos, y no podemos regresar al campamento de los gavilanes sin arriesgarnos a llevarles problemas». Azabache levantó las orejas, atento a cada palabra de Marisol, como si entendiera el peso de la situación. El caballo no era el único que percibía la tensión.
El calor, la sed y el polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento volvían el trayecto aún más agotador. Sin embargo, nada de eso detenía su determinación. Mientras avanzaban, un hombre surgió de entre las formaciones rocosas, casi como un espectro recortado contra la luz dorada del atardecer. Marisol se tensó, preparando su mano cerca del cuchillo que llevaba al cinto, pero no tardó en reconocer la figura esbelta y el sombrero ladeado. Era Diego, el mismo vaquero que había aparecido de forma enigmática días atrás y que, a pesar de las dudas de Tomás, los había ayudado a esquivar un enfrentamiento fatal. Sus intenciones aún no estaban del todo claras, pero hasta ahora no había dado motivos para desconfiar de su palabra. «Me alegra encontrarlos», dijo Diego, acercándose con cautela. Echó un vistazo rápido a la espalda de Marisol, como asegurándose de que nadie los siguiera. «Los contrabandistas están reuniéndose en el desfiladero. Si siguen este camino, podrían toparse con ellos». Marisol intercambió una mirada con Tomás. La situación se complicaba con cada paso que daban. Diego, por su parte, los observaba como si pudiera leer sus dudas en el gesto tenso de sus rostros. «¿Y cuál es tu propuesta?», preguntó Tomás con voz áspera. No le gustaba la forma en que Diego aparecía justo en los momentos críticos. «Seguirme», respondió Diego, señalando hacia un sendero que serpenteaba entre rocas escarpadas. «Conozco un lugar donde estarán a salvo, un rancho escondido en lo alto de las montañas». Tomás bufó con escepticismo, pero Marisol lo miró con atención. «¿Un rancho oculto? ¿De quién es?». Diego se demoró unos segundos antes de contestar. «De unos vaqueros que no ven con buenos ojos el contrabando. Tal vez hayan oído hablar de ellos. Son discretos y no confían en cualquiera». Marisol sintió un latido de esperanza mezclado con intriga. Desde el principio, había escuchado rumores sobre un rancho perdido entre las montañas, donde se reunían aquellos que resistían a la crueldad contra los caballos y defendían la justicia en silencio. Sin embargo, también tenía presente que muchos hablaban de traiciones y dobleces. Miró a Tomás de reojo. Él parecía compartir sus reservas. «Debemos intentarlo», murmuró ella. Sabía que el peligro era constante, y cada minuto que pasaba, los contrabandistas podían acercarse más. Sin más tiempo que perder, Diego inició la marcha. Avanzaron por un camino pedregoso que se volvía cada vez más empinado. Al adentrarse en la sierra, el aire se enfrió ligeramente y el viento se volvió más violento, silbando entre las rocas. Azabache y el caballo de Tomás avanzaban con cuidado, tanteando cada piedra suelta, mientras el suelo se alzaba a su alrededor como un laberinto de paredes y cañones. La tarde dio paso a un crepúsculo rojizo. La última luz del sol pintó los picos con tonos rosados y dorados, creando un espectáculo que contrastaba con el duro esfuerzo que suponía ascender. Marisol sentía las piernas entumecidas por el cansancio, pero no se quejaba. A su lado, Tomás resoplaba de vez en cuando, con el ceño fruncido, sin quitarle la vista a Diego. Si este hombre pretendía llevarlos a una trampa, por lo menos Tomás estaría listo para reaccionar. Tras un largo trecho, llegaron a un claro protegido por formaciones rocosas. Diego levantó la mano para detenerlos. Más allá, se podía ver un rancho oculto entre los árboles raquíticos, unas cuantas construcciones de madera, un corral vacío y un fuego humeante en el centro. De primeras, parecía abandonado, pero al acercarse, Marisol notó movimiento en las sombras. «Te lo dije, no confían en cualquiera», murmuró Diego. Dos hombres surgieron de detrás de unas piedras, apuntando con sus rifles. No parecían dispuestos a recibirlos con sonrisas. Diego levantó las manos en señal de paz. «Tranquilos, muchachos, vengo con amigos». Los hombres intercambiaron una mirada. Uno de ellos, alto y de semblante serio, dio un paso adelante. «¿Por qué nos traes aquí a más forasteros?», preguntó con un tono desconfiado. «Tú sabes que no admitimos visitas sin motivo». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Marisol sintió cómo sus músculos se tensaban,
lista para salir corriendo si era necesario. Sin embargo, Diego habló con seguridad, explicando que habían liberado caballos de manos de los contrabandistas y que necesitaban un lugar donde guarecerse. El hombre alto escudriñó el rostro de Marisol y de Tomás, como si buscara algún signo de engaño. «Si es verdad lo que dices, entonces tal vez merezcan entrar», dijo al fin, bajando el arma con lentitud. «Mi nombre es Jerónimo. Bienvenidos al rancho, si se puede decir así». Marisol y Tomás se apearon de sus caballos con cautela, mientras Jerónimo daba instrucciones a sus hombres para que permitieran el paso. Diego se quedó en silencio, consciente de que la situación seguía siendo frágil. Al entrar, vieron el corral vacío, restos de madera y herramientas desperdigadas. Parecía que este lugar estaba diseñado para albergar más caballos, pero ahora lucía desolado. «¿Han sufrido ataques?», preguntó Marisol, observando las tablas rotas y los postes caídos. Jerónimo asintió. «Los contrabandistas nos han buscado más de una vez. Este rancho está oculto, pero no es impenetrable. Tarde o temprano siempre nos encuentran». La mirada de Jerónimo se oscureció, cargada con el recuerdo de antiguos enfrentamientos. Marisol sintió empatía. Entendía la soledad de quien vive amenazado por la violencia. Ella también había perdido mucho, y esa pérdida la había convertido en una persona distinta, alguien que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la libertad de los caballos. Se reunieron alrededor del fuego. El crepitar de la leña y el calor de las llamas ofrecían un mínimo consuelo, aunque nadie se relajaba del todo. Varias miradas se cruzaban con cierta hostilidad velada, y Marisol comprendió que la llegada de forasteros no era algo que celebraran aquí. Sin embargo, un par de hombres y una mujer joven se acercaron con platos de comida, ofreciendo trozos de carne seca y tortillas. Había algo de calidez en ese gesto, que Marisol agradeció asintiendo con cortesía. Diego se sentó a un costado, sin hablar demasiado. Tomás, por su parte, observaba cada detalle, como si esperara descubrir una trampa en cualquier momento. Marisol entendía su desconfianza. Habían pasado por muchas cosas, y las traiciones eran frecuentes cuando se trataba de armas y dinero. «He escuchado de ustedes», comentó Marisol rompiendo el silencio y dirigiéndose a Jerónimo. «Se dice que ayudan a proteger a los caballos, que se oponen a los contrabandistas». Jerónimo suspiró, mirando el fuego. «Lo intentamos, pero cada vez tienen más hombres, más armas. Y nosotros somos pocos». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Se percibía que el rancho había sido escenario de batallas, y los rostros cansados que veía a su alrededor confirmaban el alto costo de esas luchas. «Nosotros también hemos liberado caballos», añadió Tomás, como una forma de tender un puente. «Y seguiremos haciéndolo mientras tengamos fuerzas». Jerónimo lo miró con atención. «¿Y qué buscan a cambio?». Marisol y Tomás se miraron. Su motivación no era la ganancia, era la justicia. «Solo libertad para ellos», respondió Marisol, «y un sitio donde podamos planear nuestro próximo movimiento». Jerónimo asintió lentamente, como si un ligero alivio cruzara su semblante. «Entonces nos entienden. Aquí no encontrarán lujos, pero pueden descansar por un tiempo. Eso sí, deben saber que los contrabandistas no tardarán en rastrear este lugar». Mientras el fuego crepitaba, Marisol sintió un extraño nudo en el estómago. La camaradería aparente de los vaqueros del rancho tenía una sombra de desconfianza. ¿Habría traidores entre ellos? ¿O sus intenciones eran realmente tan puras como proclamaban? Recordó las palabras de Diego, advirtiendo que no se fiara de nadie por completo. Y sin embargo, ¿acaso tenían otra opción? Antes de que la conversación continuara, un explorador apareció con la respiración agitada. «Hay movimientos al pie de la montaña. Creo que vienen hacia acá». Jerónimo se levantó de un salto, con una mano en el revólver. «Entonces no tenemos tiempo que perder. Vengan, preparémonos». La noche envolvía el rancho en un halo inquietante, iluminado solo por las brasas del fuego y algunas lámparas de aceite.
Marisol sintió la tensión multiplicarse a su alrededor, como una cuerda a punto de romperse. Diego y Tomás intercambiaron miradas, listos para lo que fuese necesario. De pronto, Jerónimo se volvió hacia Marisol, extendiendo su mano con una determinación que parecía más pesada que la misma oscuridad. Ella vaciló un segundo, pero luego le devolvió el gesto, tomando la mano de Jerónimo. Sabía que esta alianza no estaba exenta de peligros, pero también comprendía que era la única forma de plantarle cara a una amenaza mayor. Jerónimo y Marisol se dan la mano en una alianza tentativa, pero ambos bandos sienten que el enfrentamiento final se acerca. La oscuridad cubría el rancho oculto, y en el aire se sentía un presentimiento inquietante. Tras haber sellado un pacto tentativo con Jerónimo y sus hombres, Marisol se acercó a las sombras donde Tomás y Diego revisaban sus monturas. El fuego del campamento proyectaba luces danzantes sobre los troncos caídos y los rostros cansados de los vaqueros. Se respiraba una calma tensa, apenas sostenida por la esperanza de que el próximo movimiento resultara exitoso. Jerónimo, de pie junto a un poste a medio derruir, terminó de dar órdenes a un par de jinetes. Sus manos se movían con firmeza, y su voz era baja pero cargada de urgencia. Cerca de él, la joven que antes había ofrecido comida a Marisol guardaba rifles y municiones en un viejo cofre, echando vistazos nerviosos a la oscuridad. Marisol se aproximó lo suficiente para oír la última instrucción que Jerónimo daba. Partiremos antes de la medianoche, un grupo en avanzada para distraer a los contrabandistas, y el resto, detrás de esas colinas para rodear el sitio donde tienen encerrados a más caballos. Si los informes son correctos, hay un corral improvisado cerca de un desfiladero. No debe haber mucha vigilancia. Mientras hablaba, Jerónimo levantó la vista hacia Marisol, como invitándola a unirse a la conversación. Ella, con el ceño fruncido, cruzó los brazos sin quitar la mirada de las armas ni de los hombres que se preparaban alrededor. «Ese es el plan», dijo Jerónimo, bajando la voz cuando notó la expresión grave de Marisol. «Si logramos liberar a esos caballos, los contrabandistas recibirán un golpe fuerte, tal vez el golpe que necesitamos para frenar sus abusos». Marisol asintió, aunque la incertidumbre pesaba en su interior. Recordó la última vez que se lanzó en una incursión parecida. El momento en que las cosas salieron mal con aquellos guardias que casi la descubren. Ahora, con los gavilanes de su lado, tendría más manos que la ayudaran, pero también mayor riesgo de que algo se torciera. «Estaremos listos», contestó echando un vistazo a Tomás. Él le devolvió una mirada seria, como si dijera, «Cuento contigo, no con Diego». Era evidente que seguía sin confiar en el hombre que, en silencio, recostaba su hombro contra una vieja carreta. Diego parecía al margen, siempre como un forastero en su propia tierra. Con una leve sonrisa se acercó, poniendo una mano en el lomo de Azabache, que resopló al sentirlo tan cerca. «Tranquilo, muchacho», susurró él, aunque el caballo no bajó la guardia. «Esta noche será larga, pero confío en que valdrá la pena». Marisol no dijo nada, mas lo observó con cautela. Le era imposible olvidar las sospechas de Tomás, aquel secreto de Diego, su pasado con los contrabandistas y su habilidad para aparecer justo cuando las cosas se complicaban. Un canto lejano se elevó en la noche, seguido de un silencio pesado. Los hombres del rancho se dispersaron para alistarse, revisando cuerdas, amarrando bultos, preparando caballos. El ambiente era similar al de una tormenta a punto de estallar. Marisol decidió aprovechar esos minutos para conversar con Jerónimo y conocer más de la ruta que les esperaba. «Dicen que parte del camino pasa cerca de un valle angosto, con terreno escarpado», comentó ella. «¿Estás seguro de que encontraremos un paso adecuado para el ganado que libremos?» «Lo hay», respondió Jerónimo. «Aunque debemos pasar antes del amanecer. Con la primera luz, los contrabandistas podrían detectar nuestras huellas y emboscarnos». Marisol se mordió el labio. Cada detalle aumentaba la presión. Aún así, no flaqueó. Sabía que su propósito iba más allá de cualquier riesgo: salvar vidas de esos caballos atrapados,
seres nobles que no merecían el destino cruel que les daban aquellos criminales. Cuando se acercó el momento, un pequeño grupo, liderado por Jerónimo, partió en sigilo hacia la ruta frontal. Ellos se encargarían de atraer la atención enemiga. Marisol, Tomás y Diego integrarían el segundo grupo, que se internaría tras las colinas para rodear el campamento principal. Confiaban en que la distracción daría el tiempo suficiente para sacar a los animales. Esa era la teoría, al menos. La marcha inició bajo un cielo salpicado de estrellas. El aire era fresco y el silencio resultaba abrumador, interrumpido solo por el crujir de piedras bajo los cascos de los caballos. La luna, a ratos, se ocultaba tras densas nubes, regalando momentos de oscuridad total donde apenas veían a un palmo de distancia. Marisol se guiaba más por el oído y por la confianza en Azabache que por la vista. Tras un par de horas, la brisa se volvió más helada, y un olor extraño llegó a su nariz, como a sangre vieja y podredumbre. Diego detuvo su caballo en seco y alzó una mano. Marisol le imitó el gesto conteniendo el aliento mientras Tomás tensaba la mandíbula. «Hay algo ahí adelante», dijo Diego con un hilo de voz. Entonces lo escucharon. Un aullido que desgarró la quietud de la noche. Un sonido largo y escalofriante que hizo que Azabache agitara las orejas y golpeara el suelo con el casco. Marisol sintió el vello de la nuca erizarse. Sabía que en las montañas había lobos, pero no imaginaba que fueran tan cerca ni que parecieran tan numerosos. Otro aullido se unió al primero, y luego varios más, formando un coro aterrador. El grupo sintió los latidos en la garganta. Era evidente que aquellos lobos habían sido atraídos por un olor particular, tal vez la sangre de un caballo herido o la presencia de los contrabandistas que solían abandonar restos de presas. Fuera lo que fuese, no era una buena señal. «Tenemos que movernos», murmuró Tomás. «Si nos quedamos aquí, nos cercarán». «¿Y si están donde pretendemos pasar?», dijo uno de los vaqueros que les acompañaba, su voz reflejando temor. Marisol pensó en la posibilidad de que los lobos hubieran olfateado los caballos cautivos de los contrabandistas, a solo un par de kilómetros. Si el predador se dirigía hacia allá, la situación se complicaría. En lugar de una liberación silenciosa, se toparían con una jauría hambrienta. Aún así, no podían retroceder. No después de todo lo recorrido. «Seguidme», ordenó Diego sin titubear. «Conozco otro tramo. Tal vez nos lleve algo más lejos del camino principal, pero nos alejará de los lobos». Marisol y Tomás compartieron una mirada fugaz. De nuevo quedaban a merced de la guía de Diego, quien aseguraba saber todos los atajos. No había tiempo para discutir. El grupo reanudó la marcha con paso rápido, ascendiendo por un camino más empinado de lo planeado. Los aullidos continuaban, a veces tan cercanos que ponían el corazón de Marisol al límite. Azabache sacudía la cabeza, inquieto, y ella lo calmaba con suaves caricias y palabras susurradas. Poco después, divisaron un estrecho desfiladero iluminado apenas por la pálida luna. Las rocas parecían alzarse como murallas alrededor, y un viento gélido hacía silbar las grietas. Avanzaron con sumo cuidado, pues el suelo estaba suelto y cualquier resbalón podía ser fatal. Fue en medio de esa tensión que un gruñido rompió la noche. Varias siluetas grises aparecieron sobre una cresta, recortadas contra la luz de la luna. Eran lobos, 5 o 6, con ojos brillantes fijos en el grupo de jinetes. Uno bajó la cabeza en señal de ataque, mostrando los colmillos, mientras los demás se replegaban en formación. Los caballos relincharon asustados. Marisol sostuvo firme las riendas y oyó cómo Diego maldecía en voz baja. Tomás, con el arma lista, se inclinó hacia adelante. «Tranquilos», dijo Marisol. «Si les disparamos, atraeremos a más. Tal vez solo estén protegiendo su territorio». La tensión era insoportable. Uno de los vaqueros, preso del pánico, soltó un disparo al aire para ahuyentarlos. El ruido retumbó entre las paredes rocosas, en un eco interminable. Los lobos, alarmados, se dispersaron corriendo por la cresta, pero era imposible saber si volverían a atacarlos más adelante. «Vámonos», apremió Tomás.
Ya hiciste bastante ruido. Continuaron en estampida, luchando por salir del desfiladero antes de que los lobos se reagruparan. Las piedras se desprendían bajo los cascos, pero el grupo no se detuvo hasta que logró alcanzar un tramo más abierto. Allí, la luna volvía a brillar con fuerza, permitiendo un respiro. No tuvieron mucho tiempo para calmarse. Uno de los vaqueros apuntó con la mano hacia el horizonte, donde se distinguían las luces del campamento de los contrabandistas, parpadeando en la oscuridad. «Miren, ahí es donde los tienen», dijo con el rostro pálido. Entre la maleza y la oscuridad se alcanzaba a ver la valla improvisada, y dentro, el lomo de varios caballos que se movían inquietos. La cercanía de los lobos debió ponerlos nerviosos, pues relinchaban y golpeaban la tierra con las patas. «Jerónimo y los demás estarán llegando por el otro lado», comentó Diego en voz baja. «Pero esos lobos están rondando cerca. Puede que el olor de tantos caballos los haya atraído». Marisol sintió una punzada de angustia al imaginar cómo podría desatarse el caos si los depredadores llegaban antes que ellos. Los caballos quedarían atrapados en medio de una jauría salvaje y los rifles de los contrabandistas. El riesgo de fracasar se multiplicaba. «Tenemos que darnos prisa», dijo, dirigiéndose a Tomás. «Si los lobos rodean la zona o si los contrabandistas notan su presencia, no podremos liberar a los caballos sin un enfrentamiento sangriento». «¿Y entonces qué propones?», preguntó Tomás. Marisol miró a Diego y luego a los vaqueros que les acompañaban. Aún con la desconfianza latente, sabía que no había otra salida más que confiar en las habilidades de cada uno. Tomarían un flanco y llegarían hasta el corral lo más rápido posible. Si la situación se complicaba, solo cabía improvisar para salvar a esos animales. Detenerse era un lujo que no podían permitirse. «Movámonos», sentenció Diego espoleando su caballo. «Con suerte, llegaremos antes de que los lobos se acerquen de nuevo o antes de que los contrabandistas noten algo». La pequeña columna de jinetes avanzó con determinación. Los nervios latían en cada paso, pues el peligro estaba en todas partes. En el cielo, las nubes cubrían la luna como un telón, y en el aire se percibía ese olor que los lobos habían rastreado. No tenían más de unos minutos antes de que algo, o alguien, hiciera estallar la violencia. Marisol, al frente, divisó con nitidez el corral. Vio la cerca de alambre y madera, y también el contorno de los caballos. Recordó el brillo en los ojos de Azabache cuando lo encontró herido tiempo atrás, e imaginó el miedo que sentían esas criaturas indefensas, rodeadas de criminales y lobos. Sintió una furia sorda ante la injusticia. Lo arriesgaría todo, una vez más. Respirando hondo, se giró para asegurarse de que Tomás, Diego y los demás estaban listos. El asalto sería inminente, y la sangre podía correr si no encontraban la forma de hacerlo rápido. Fue entonces cuando escuchó un disparo lejano, proveniente del otro lado, donde Jerónimo y su equipo intentaban distraer a los guardias. La acción había comenzado. Marisol apretó las riendas de Azabache y se preparó para la embestida final. Más allá de la valla, distinguió la silueta de los caballos, ateridos y vulnerables. Sus miradas pedían liberación, y esa imagen la llenó de determinación, pese a las circunstancias terribles que los rodeaban. Y así, con un último suspiro, espoleó a Azabache para lanzarse al rescate. Marisol contempla a los caballos cautivos desde la distancia, consciente de que el rescate final debe suceder pronto o no sucederá jamás. El tiempo apremia. La noche se sentía más oscura de lo habitual después del encuentro con los lobos y la visión del corral donde los contrabandistas mantenían a los caballos. El aire parecía inmóvil, como si las mismas estrellas estuvieran conteniendo el aliento. Mientras Marisol y su grupo se reagruparon tras ese primer avistamiento, la tensión aumentó sin remedio. Los pasos de los caballos crujían en la maleza y nadie se atrevía a alzar demasiado la voz, por miedo a romper la frágil ilusión de silencio que los rodeaba. Jerónimo apareció desde la retaguardia con un gesto preocupado. Tenía la ropa polvorienta y los ojos inyectados de cansancio, pero no se detuvo para tomar aliento.
Los lobos se han dispersado, al menos por ahora, susurró. Sin embargo, el estruendo de los disparos podría haber alertado a los contrabandistas. No podemos demorarnos. Marisol asintió, recordando el riesgo que corrían. De reojo, vio a Azabache mover una pata con cierta torpeza. Se agachó para revisarlo y notó una ligera hinchazón en la parte baja de la extremidad. Quizás una piedra suelta o un golpe mal dado en la huida. El caballo se quejó con un corto relincho cuando ella palpó la zona. «Tranquilo, amigo», murmuró, acariciándole el cuello con suavidad. «Aguanta un poco más, ¿sí?» El caballo recargó la cabeza en su hombro un instante, como si comprendiera su preocupación. Pero Marisol no tenía tiempo para darle los cuidados apropiados. No ahí, no con los contrabandistas cerca. Sabía que esa lesión, por pequeña que pareciera, podía convertirse en un problema mayor si Azabache no recibía atención pronto. Diego se aproximó al percatarse de lo ocurrido. Sin pedir permiso, se agachó a un lado de Marisol para examinar la pata de Azabache. «Parece un golpe leve», dijo casi en un susurro. «Aunque con las prisas, podría empeorar. Necesitará descanso». «Ya lo sé», respondió Marisol, con un nudo de rabia y preocupación. Pero este no es momento para quejarse. Tomás, que venía detrás, gruñó con impaciencia. «Sí, claro, Diego siempre tan servicial». Sus palabras resonaron con un filo de desconfianza. «¿Ahora también eres veterinario?» El tono de Tomás alertó a Marisol. Había un veneno evidente en sus palabras, y el resto del grupo lo notó. Un par de vaqueros dirigieron miradas de asombro hacia él. Diego, sin apartar la mano de la pierna de Azabache, se puso de pie con lentitud, con la mandíbula apretada. «No sé a qué viene ese comentario», dijo clavándole la mirada a Tomás. «Solo intento ayudar». Tomás dejó escapar una risa amarga. «Claro, ayudar. Como cuando apareciste en medio del desierto sabiendo exactamente por dónde movernos o cómo escapar de los lobos. Demasiada casualidad, ¿no crees?» Marisol sintió un escalofrío. Reconocía la furia en la voz de Tomás. Aún así, no esperaba que estallara con tanta intensidad en un momento tan delicado. «Basta, Tomás. No podemos darnos el lujo de pelear entre nosotros. No ahora». Intentó calmar la situación, pero él no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. «¿No te das cuenta, Marisol?», espetó con el ceño fruncido. «Siempre está cuando más se complican las cosas, como si supiera de antemano dónde estaremos. ¿Quién nos dice que no le pasa información a los contrabandistas?» Diego dio un paso al frente. «Ya te lo expliqué. Antes trabajé con ellos, sí, pero me harté de ver su crueldad. Decidí ayudar a quienes quieran liberar a los caballos. Creas o no, arriesgo mi vida igual que ustedes». Marisol se colocó en medio de los dos, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de tensiones que no podía controlar. «Tomás, escúchame. Hasta ahora, Diego nos ha sido útil. Su conocimiento de la zona nos ha salvado el pellejo más de una vez». Tomás respiró hondo, pero su mirada no perdía la desconfianza. «También podría ser la forma perfecta de engañarnos. ¿O ya olvidaste cuando casi nos emboscan en el camino al rancho? Él apareció justo a tiempo para ayudarnos, pero jamás explicó cómo supo que estábamos en peligro». Diego apretó los labios, evidentemente ofendido, pero se contuvo de responder. En cambio, fue Jerónimo quien intervino, obligado a poner orden. «Ya basta. Ahora no es el momento de acusaciones. Tomás, cada uno de nosotros ha tenido un pasado del que no está orgulloso. Lo que importa es lo que hagamos esta noche, no lo que fuimos hace años». Tomás emitió un gruñido, sin querer dar su brazo a torcer. Sin embargo, dio un paso atrás. Marisol lo observó con cierta pena, porque sabía que su compañero estaba preocupado por la seguridad de todos, incluidos los caballos. El desierto y la crueldad de los contrabandistas habían endurecido su corazón. El grupo retomó la marcha con cautela, sin decir mucho más. El silencio pesó el ambiente como una losa, roto únicamente por el viento y el movimiento de los caballos. Marisol notaba que Azabache cojeaba ligeramente, y eso la angustiaba.
Si había que huir rápidamente, podría contar con la velocidad y la fortaleza de su fiel caballo. Conforme avanzaban, Jerónimo se mantuvo a la cabeza. La ruta zigzagueaba por entre peñascos iluminados solo por la luna y las estrellas. El plan era rodear el campamento enemigo, donde se rumoreaba que tenían a más caballos enjaulados. Trazar la mejor ruta requería toda la concentración de Jerónimo, que a ratos se detenía para examinar los riscos y las sendas rocosas. «Si avanzamos por aquí», le decía a Marisol al oído, «es menos probable que nos detecten. El problema es que tardaremos más en llegar, y no estoy seguro de cuánto aguantará tu caballo». Marisol miró a Azabache con tristeza. «No tenemos otra opción. Si tomamos el camino directo, corremos más peligro de toparnos de frente con los contrabandistas». Diego, que marchaba en segundo plano, apoyó la idea. «Un desvío nos salva de una emboscada. Además, conozco un recoveco donde tal vez podamos darle un respiro a Azabache». Las palabras de Diego parecían sinceras, pero el comentario no hizo sino aumentar el recelo de Tomás, que avanzaba con la vista clavada en la oscuridad, como si esperara ver una señal de traición. Marisol, por su parte, se esforzaba en calmar el temblor en su interior. El cruce de desconfianzas podía destruir la unidad del grupo, y sin unidad no se lograría la liberación de los caballos. Horas después, llegaron a una especie de cañada protegida por grandes rocas. Jerónimo dio la orden de detenerse. El cielo empezaba a aclarar muy lentamente, y se escuchaban disparos lejanos en la noche, tal vez señales de escaramuzas de otros grupos que ya atacaban posiciones de los contrabandistas. Marisol se apeó para revisar la pata de Azabache. Lo encontró echando la oreja hacia atrás, incómodo. El golpe se había inflamado más. «Esto no pinta bien», susurró, con voz amarga. Acarició la cabeza de Azabache. «Lo siento, amigo. No pensé que el camino fuera tan duro». Diego la observaba en silencio, y tras unos instantes, se atrevió a proponer algo. «Yo puedo quedarme cuidándolo, mientras ustedes siguen adelante. Deja que tu caballo descanse. Iremos detrás, con más calma». Marisol frunció el ceño. «¿Y arriesgarme a dejarte solo con él?». La mirada que le dirigió no era de pura desconfianza, pero sí de recelo. «Necesito a Azabache, y no me voy a separar de él». El silencio se prolongó unos segundos. Tomás dio un paso adelante, levantando la voz. «Ahí lo tienes, Marisol. ¿Ves cómo se ofrece de voluntario? Esto apesta a trampa». La discusión pudo haber escalado, pero Jerónimo, con tono firme y mirada cansada, les advirtió. «Si seguimos perdiendo tiempo, nadie se salvará. Ni nosotros ni los caballos enjaulados. Debemos decidir ya». Marisol respiró hondo, apretando los puños. Recordó las incontables ocasiones en que Azabache había corrido al límite de sus fuerzas para salvarla, volviendo a su mente la imagen de aquel potrillo al que rescató cuando era apenas un animal abandonado. «No lo dejaré a su suerte. Intentaré avanzar con él, y si veo que no puede, buscaremos refugio o un modo de sacarlo de aquí». Diego asintió, y aunque Tomás meneó la cabeza con disgusto, no discutió más. La urgencia era real, y el amanecer amenazaba con exponerlos a plena vista de los contrabandistas. Sin mayor demora, Jerónimo reorganizó el grupo para proseguir. Unos cuantos se quedarían en retaguardia, cuidando el paso y alertando si aparecía alguna patrulla enemiga. El resto, encabezados por Marisol, retomarían la misión de liberar a los caballos que quedaban. Avanzaron en silencio, siempre pendientes de los disparos lejanos y de cualquier rastro que delatara la presencia de guardias. El aire olía a polvo y sudor, mezclado con la hierba seca aplastada bajo los cascos. A pesar del dolor, Azabache aguantó el paso, aunque Marisol lo notaba cada vez más fatigado. Cuando les quedaba poco para llegar al siguiente objetivo, Tomás se detuvo bruscamente. «Oigan», susurró con urgencia, «creo que veo movimiento allá adelante». Jerónimo y Diego se pusieron en guardia, escrutando la oscuridad. Marisol percibió un cosquilleo en la piel, la inminencia de otro choque. «Debe de ser un destacamento de los contrabandistas», dijo Jerónimo. «Tenemos que rodearlos o distraerlos».
El grupo intercambió miradas tensas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían que estaban al borde de un enfrentamiento más grande que el de la noche anterior. Uno donde tal vez habría más que un simple intercambio de disparos. Marisol se obligó a mantener la calma, sintiendo los latidos de su corazón retumbarle en los oídos. Al acariciar a Azabache, percibió cómo su caballo temblaba un poco, mas seguía firme. Sonrió con ternura y apretó las riendas con determinación. «Vamos», dijo. «Liberaremos a esos caballos, cueste lo que cueste». Con esas palabras, y sin más discurso, el grupo siguió adelante. La meta estaba a solo un par de kilómetros. Las primeras luces del alba empezaban a clarear el cielo, revelando los contornos de los riscos y anunciando el nuevo día. Junto con esa claridad, también llegaba la certeza de que no habría vuelta atrás. El avance se hizo frenético, como si persiguieran un último rayo de esperanza. Azabache cojeaba, pero Marisol no se detenía, impulsada por la urgencia de la misión y la furia de ver a más caballos sometidos a la crueldad humana. Diego mantenía su posición cerca de Marisol, mientras Tomás y los demás se desplegaban en formación. Todo estaba en juego. Con la oscuridad aún cubriéndolos, el grupo se puso en marcha hacia el campamento enemigo, decididos a que esta noche lo decidiría todo. La noche se había vuelto espesa, como si cada brizna de aire cargara con el peso de los peligros que acechaban. Marisol y los demás avanzaban con sigilo, sintiendo la arena del desierto bajo sus botas y el olor a pólvora que se extendía en el ambiente tras los primeros disparos lejanos. Jerónimo y su grupo ya estaban cumpliendo la misión de distraer a los contrabandistas, creando confusión y forzando a los guardias a concentrarse en la entrada principal del campamento. Mientras tanto, Marisol, Tomás y Diego se deslizaban por un costado, guiando a sus caballos con cuidado para no delatar su presencia. El corazón de Marisol latía con fuerza contra su pecho, no solo por el riesgo inminente, sino también por la preocupación que la acompañaba desde que Azabache empezó a cojear. Se consolaba sabiendo que su caballo, a pesar de la molestia, seguía respondiendo con valentía, como lo había hecho en tantas ocasiones difíciles. El vínculo que los unía era más fuerte que cualquier herida o cansancio, y por eso se rehusaba a abandonarlo. Un relincho apagado resonó a la distancia, poniendo en alerta a todo el grupo. Marisol se detuvo tras unos matorrales resecos y alzó la mano para señalar la dirección de aquel sonido. Sus ojos se fijaron en el contorno de un gran corral delineado por postes de madera. El viento traía el olor inconfundible de los caballos y el murmullo áspero de los hombres que los custodiaban. La oscuridad era su mejor aliada, pero también su peor enemiga. No había visibilidad clara, y un paso en falso podría revelar su posición. «Los tienen ahí», susurró Tomás, señalando con el mentón hacia el cercado. Marisol inspiró profundamente. Percibía el miedo que recorría los cascos de los caballos cautivos, aunque no los viera con nitidez. Eran animales que no habían conocido más que el polvo, la violencia y las cadenas. Su mente viajó un instante a los recuerdos de la primera vez que halló a Azabache herido, indefenso, y sintió la misma urgencia de protegerlos. Diego se movió a su lado, encorvado, intentando identificar cuántos guardias se encontraban cerca. Se escuchaban voces, mezcla de gritos y órdenes confusas. Un fogonazo iluminó brevemente el cielo, seguido de un estruendo que retumbó en la lejanía. Las balas de la distracción que montó Jerónimo resonaban como tambores de guerra. «Será mejor que aprovechemos el caos», dijo Diego en voz baja, sin apartar la mirada del campamento. «Ahora mismo deben estar con la atención puesta en el frente». Tomás no respondió, pero Marisol notó cómo su mirada iba constantemente hacia Diego, como si no pudiera quitarse de encima la sospecha de una posible traición. Aún así, no era momento para peleas internas. Marisol tocó el hombro de Tomás con suavidad, recordándole que su objetivo era mayor que cualquier rencilla. Este asintió con un gruñido y se adelantó unos pasos. Avanzaron pegados a la línea de rocas, bordearon el lateral del campamento
y encontraron una franja de terreno más despejada. Dos contrabandistas conversaban cerca de una fogata con sus rifles apoyados en el suelo. Parecían nerviosos, conscientes de que algo ocurría en la entrada, pero no abandonaban el lugar. Sabían que muchos caballos valiosos descansaban en ese corral, esperando ser vendidos. Marisol dio un leve golpe de talón a Azabache para que se agachara un poco. Aunque era un animal imponente, estaba entrenado para responder a las señales de su jinete. Tomás, por su parte, se movió con destreza, usando la penumbra para acercarse detrás de un viejo carromato volcado. Diego se quedó a la retaguardia, vigilando los flancos y la posible llegada de refuerzos enemigos. El plan, pensado a toda prisa, era romper los candados del corral y liberar a los caballos mientras el resto de los gavilanes mantenía ocupados a los guardias. Sin embargo, no contaban con que hubiera más hombres apostados en las torres de vigilancia. Un disparo resonó, y la bala pasó rozando la tierra junto a Marisol, levantando un puñado de polvo que le nubló la visión por un instante. «¡Cuidado!», gritó Tomás, ocultándose tras el carromato. Otro disparo se estrelló contra la madera. Marisol espoleó a Azabache. El caballo avanzó con un brinco, esquivando las balas. Sintió un latigazo de dolor bajo la montura, posiblemente por la pata lastimada. Aún así, Azabache se mantuvo en movimiento, impulsado por la determinación de su jinete. La adrenalina inundó a Marisol, y por un segundo, temió que Azabache no resistiera el esfuerzo, pero un relincho poderoso le devolvió el ánimo. Diego disparó hacia la torre con un revólver pequeño, forzando al tirador a agacharse y, así, ganar unos segundos vitales. Mientras tanto, Tomás, aún detrás del carromato, sacó un cuchillo de mango corto y esperó el momento preciso. Dos guardias corrieron hacia el lugar, alertados por los disparos. Cuando pasaron junto a él, Tomás salió al encuentro en un violento forcejeo. Uno de los hombres cayó aturdido tras un golpe certero en la nuca, y el otro retrocedió para disparar, pero tropezó con un barril y perdió la puntería. El caos se apoderó del campamento. Desde la entrada, llegaban ecos de batalla. Los caballos atrapados en el corral pateaban la tierra, estremeciéndose con cada explosión y relincho. Un par de contrabandistas lanzaba órdenes, gritando que no dejaran escapar a los animales, mientras corrían a organizar una defensa. La confusión resultaba ser el mejor aliado de Marisol y los suyos. Aprovechando el desconcierto, Marisol maniobró a Azabache por un lateral, tropezando con palés, herramientas y sogas dispersas. Ubicó la puerta del corral, un enrejado grueso de metal sujeto con cadenas. Dos candados grandes impedían que se abriera. La misma imagen de crueldad que ya había presenciado varias veces. Recordó la vez anterior que tuvo que cortar cadenas bajo la mirada de los guardias. Ahora no sabía cuánto tiempo les quedaría antes de que llegaran más enemigos. «Tomás», llamó, en un susurro que salió ahogado por la adrenalina. Él se acercó a toda prisa, con el cuchillo aún manchado de polvo y su rostro empapado en sudor. «Dame un segundo», contestó, metiendo la hoja entre los eslabones para tantear la resistencia del metal. El ruido de disparos rebotó en el interior del corral. Uno de los guardias, que estaba detrás de unos contenedores, abrió fuego indiscriminado. Varias balas silbaron cerca de ellos, pero Tomás no se detuvo en su intento desesperado por romper las cadenas. Marisol se apretó contra la puerta, intentando guarecerse. Azabache soltó un relincho angustiado al sentir más detonaciones y el olor a pólvora flotando en el aire. De pronto, Diego apareció por el costado, disparando nuevamente. La bala alcanzó la tabla donde se ocultaba el guardia, obligándolo a refugiarse y dejándoles unos preciosos instantes. Tomás forcejeó con la cadena, tratando de palanquear con la hoja del cuchillo, hasta que el metal cedió con un chasquido ruidoso. Marisol no lo pensó dos veces. Se aferró al extremo de la verja y la empujó con toda la fuerza que pudo. El portón se abrió de golpe. Los caballos atrapados, empujados por el pánico y el anhelo de libertad, irrumpieron en estampida, chocando entre sí. El estruendo de cascos y relinchos se mezcló con los disparos.
polvo, sangre y gritos componían una estampa caótica. Muchos de los animales salieron como flechas, buscando la oscuridad del desierto. Otros, menos acostumbrados al pánico, tardaron en reaccionar, pero al final también se lanzaron a correr. La nube de polvo cegaba a los enemigos, generando más confusión. «Hay que sacarlos a todos», vociferó Marisol, guiando a Azabache hacia el centro del corral para ahuyentar a los rezagados. Tomás y Diego la ayudaron, gritando y agitando los brazos para que los caballos comprendieran la ruta de escape. Algunos contrabandistas aparecieron entre las sombras, disparando en ráfagas. Las balas zumbaban peligrosamente. Uno de los caballos gimió al ser alcanzado en el lomo y se desplomó, levantando una polvareda. Marisol sintió un nudo en la garganta al escuchar ese lamento. Pero no podían detenerse. Salvar la mayor cantidad posible era la prioridad. Pese a la confusión, se notaba que el número de contrabandistas aumentaba. Llegaban refuerzos desde distintos rincones del campamento. La maniobra de distracción de Jerónimo funcionaba, pero no sería suficiente por mucho tiempo. La lluvia de disparos se intensificó, y en medio del estrépito, un guardia logró apuntar hacia Marisol. Ella reaccionó por instinto, agachándose sobre el lomo de Azabache, sintiendo la bala rozar su hombro y un ardor intenso atravesarle la piel. Aún así, no se soltó de las riendas. El caballo dio un respingo y, al caer de costado, pareció clavarse la pata lastimada en la tierra suelta. Marisol contuvo un grito de dolor al notar la fuerza con que Azabache golpeaba el suelo. El animal corcoveó, aguantando de manera heroica, pero estaba claro que la lesión había empeorado. «Marisol, vámonos», gritó Diego protegiendo su posición con disparos. Tomás ya se encontraba en la salida, intentando dispersar a los contrabandistas para allanar la retirada. Los caballos, frenéticos, corrían en todas direcciones. Marisol sintió un escozor en el hombro y la punzada de la bala que la había rozado. Con la mirada desenfocada por el dolor y el polvo, entendió que la situación estaba a punto de desbordarse. Si seguían ahí, los hombres armados terminarían por rodearlos, y la liberación que tanto habían anhelado se convertiría en una masacre. Forzando su cuerpo a actuar, Marisol guió a Azabache hacia la brecha que habían abierto. El caballo, cojeando, avanzó entre balas y relinchos, resoplando en cada paso. Tomás y Diego, al verla aparecer, le hicieron señas para que se apresurara. Los disparos de los contrabandistas ya sonaban a pocos metros, y la desesperación se notaba en cada rostro. Un último grupo de caballos logró escapar, corriendo a su lado, seguidos de un par de gavilanes que agitaban las riendas para mantener el ritmo. La estampida cruzó la empalizada rota y tomó rumbo al desierto, donde la noche los recibiría con su capa oscura. Pero antes de salir por completo, Marisol sintió un quiebre en el paso de Azabache. El caballo, con un gemido ronco, perdió el equilibrio y se derrumbó sobre el costado. Marisol rodó por la arena, sintiendo un dolor punzante en el hombro herido y el sabor metálico del polvo en la boca. «¡Azabache!», exclamó incorporándose con un gran esfuerzo. Se arrodilló junto al animal que respiraba con dificultad. Sus ojos, llenos de temor y dolor, se fijaron en ella. El estruendo de botas y gritos se intensificaba. Diego y Tomás se acercaron a ayudarla, pero Marisol alzó una mano para detenerlos. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor y la tierra. Un torbellino de emociones la sacudía. Frustración, rabia, amor por su caballo y miedo a perderlo. Azabache era algo más que un compañero. Era una parte de ella. Azabache se desploma en el último instante mientras el último de los caballos escapa, y Marisol se enfrenta a una terrible elección: quedarse para salvar a su compañero herido o arriesgarse a caer en manos de los contrabandistas que avanzan con fuerza. El viento ardía entre los restos de polvo y pólvora cuando Marisol se arrodilló junto a Azabache, sintiendo el latir desbocado de su corazón. La última bala había hecho que el caballo se desplomara con un gemido profundo, cansado de tanta huida y combate. Alrededor los disparos disminuían mientras los hombres de Jerónimo, los gavilanes, forzaban a los contrabandistas a replegarse. Sin embargo, el peligro seguía vivo.
El estruendo de armas y gritos resonaba en la lejanía, recordándole que todo podía complicarse en cualquier segundo. «Azabache», susurró Marisol, con la voz quebrada. Con una mano temblorosa, acarició la crin oscura de su compañero, sintiendo en la yema de los dedos el sudor y la tensión acumulados. El animal respiraba con dificultad, alzando los ojos hacia ella, como si buscara consuelo. «Déjame revisarlo», gritó Tomás, acercándose con pasos apresurados, cubriendo la retaguardia con su revólver. A un par de metros, Diego también vigilaba con la vista, protegiendo a Marisol y al caballo de un posible contraataque. «Tienen refuerzos», se oyó la voz de Diego por encima del bramido del viento. «Veo sombras moviéndose detrás de esos carromatos». Marisol ni siquiera alzó la vista. Toda su atención estaba en Azabache. Las lágrimas le empañaban la visión. Aunque habían cumplido su objetivo de liberar a los caballos, ahora se encontraba con su mejor amigo y compañero en el suelo, herido, debilitado. La culpa se mezclaba con la rabia, porque sabía que lo había forzado a correr más allá de sus límites. «Lo siento, Azabache», susurró, hundiendo el rostro en la crin del caballo. «Prometí protegerte, y míranos ahora». Los cascos de un par de caballos sonaron a su espalda. 2 jinetes aparecieron, y el reflejo de la luna en sus armas brilló como advertencia. Tomás y Diego levantaron los suyos para defenderse, pero por fortuna, no se trataba de contrabandistas. Era Jerónimo, seguido por otro vaquero de los Gavilanes. El líder los miró con urgencia en los ojos. «¿Se encuentran bien?», preguntó sin bajar el arma de la mano. «Azabache está herido», respondió Marisol. «Tengo que sacarlo de aquí». En la distancia se podía ver la polvareda levantada por el escape de los caballos que habían sido liberados. Muchos de ellos, heridos por los disparos o el maltrato, corrían con desesperación hacia la noche abierta, donde la libertad los llamaba. Al otro lado, contrabandistas confusos y dispersos intentaban reagruparse. Algunos disparaban a ciegas, sin atinar a entender cuántos enemigos había realmente. Otros forcejeaban con sus caballos para huir. El lugar era un caos total, como si la tierra hubiese decidido cambiar por completo su orden. Jerónimo analizó la situación. Sabía que los minutos contaban. «Tenemos que movernos ya», dijo con un susurro entrecortado. «Más hombres llegarán pronto, y no podremos detenerlos. Si nos quedamos, caeremos». Marisol tragó saliva, acariciando el cuello de Azabache en un intento por transmitirle calma y fuerza. «No lo dejaré», afirmó con la voz firme, mirando a Jerónimo. «Aunque eso implique que me quede atrás». El vaquero que acompañaba a Jerónimo se apeó con cautela y tiró de un cabo de cuerda que llevaba en la silla de su caballo. «Podríamos intentar ayudar a levantarlo», sugirió. «Entre todos, quizá podamos llevarlo a un sitio seguro». Tomás se adelantó, sin vacilar, para atar la cuerda alrededor del lomo de Azabache, mientras Diego vigilaba cualquier movimiento sospechoso. «Apóyate en mí, Marisol», dijo Tomás. «Y tú, Diego, sujeta la parte trasera». El caballo soltó un relincho lastimero cuando sintió la presión de la cuerda, pero la voz suave de Marisol y las caricias sobre su cuello parecieron calmarlo. Fue un esfuerzo conjunto. Empujaron, tiraron, animaron a Azabache a ponerse en pie. El animal tembló, pero su determinación no se quebró. Finalmente, consiguió incorporarse, cojeando con evidente dolor. «Eres fuerte, Azabache», susurró Marisol con una mezcla de alivio y congoja. «Resiste un poco más, mi niño, por favor». Un breve alivio los invadió al ver que el caballo podía mantenerse en pie, aunque fuera tambaleante. Esa pequeña victoria, sin embargo, llegaba cubierta de urgencia. Más disparos surgieron en la lejanía. Gritos de rabia se alzaban en la penumbra. Jerónimo y el otro vaquero apuntaron hacia un lado del corral. «Vamos», ordenó Jerónimo. «Cúbranse detrás de esas rocas. Les daremos algo de ventaja». Con un silbido, llamó a un puñado de jinetes de los Gavilanes que todavía cabalgaban por los alrededores, desperdigados tras el violento ataque. Al menos 4 se acercaron al galope,
disparando y lanzando gritos intimidantes para dispersar a los contrabandistas que aún se aferraban a defender el campamento. En ese acto de caos controlado, Marisol, Tomás y Diego lograron guiar a Azabache alejándose de los restos del corral y de la polvareda. El lugar se convirtió en un verdadero infierno. Alguno de los contrabandistas reunió coraje y empezó a disparar hacia los gavilanes, intentando recapturar a los caballos que huían sin dueño. Sin embargo, la estampida ya era imparable. Los animales, aterrados y heridos, corrían en todas direcciones, sepultando cualquier intento de reorganizar la defensa. El humo de la pólvora y el estruendo de los cascos levantaban una cortina de confusión que permitía a Marisol y a los suyos escabullirse. «¡Vámonos!», gritó Jerónimo desde lo alto de su montura. «Llegan más refuerzos enemigos por el norte. No podemos quedarnos aquí ni un segundo más». Con Azabache cojeando, Marisol apenas se desplazaba al ritmo que quería. La carrera se tornó en una huida tensa, avanzando con lentitud hacia las rocas donde la oscuridad se volvía más densa. Allí estaban los caballos que había logrado rescatar, concentrados, moviéndose en círculos, aún asustados por los disparos que resonaban a lo lejos. Al alcanzar la relativa seguridad de una formación rocosa, un par de gavilanes corrieron a ayudar. Uno de ellos era una muchacha de piel tostada y ojos duros, la misma que había estado vigilante cuando Marisol llegó por primera vez al rancho escondido. Ahora ofrecía un trapo y un poco de agua, señalando la pata lastimada de Azabache y el hombro herido de Marisol. «Descansen un segundo, no más», dijo con urgencia. «Tenemos que salir de aquí antes del alba». Mientras atendía la herida de su caballo, Marisol se permitió contemplar el caos a la distancia. El campamento de los contrabandistas ardía en algunos puntos, y las antorchas agitadas dibujaban figuras fantasmales contra la noche. La banda criminal estaba en desorden total. Unos corrían en dirección contraria, tratando de salvar algo de su mercancía. Otros daban voces furiosas, como si no comprendieran cómo habían perdido el control tan rápido. Todo aquello era el fruto del coraje y la determinación colectiva de los gavilanes y la voluntad de Marisol de no ceder ante la injusticia. El dolor en su hombro se hacía más notable. Una pequeña mancha oscura crecía en su camisa y la sangre le palpita en la herida. Sin embargo, sentía un alivio profundo al notar que Azabache se mantenía de pie, con los ojos fijos en ella, como si la llamara a seguir adelante. El caballo respiraba con intensidad, pero se mantenía alerta, fiel hasta el último aliento. Tomás y Diego se acercaron, cansados y cubiertos de polvo, pero enteros. Sus miradas se encontraron con la de Marisol, y en ese silencio, se reconocieron como supervivientes de una batalla que no creyeron posible ganar. «Te dije que lo lograríamos», murmuró Tomás con un intento de sonrisa en los labios, pese a los rasguños que cruzaban su mejilla. Diego, por su parte, asintió con seriedad. Las dudas se aclararon, al menos por ahora. Lo importante es que salimos con vida y los caballos están libres. Las primeras luces del alba empezaron a teñir el cielo de tonos malva y rosados, revelando un paisaje de violencia y esperanza mezcladas. La mayoría de los caballos liberados, aunque dispersos, se reunían en pequeños grupos, relinchando con nerviosismo, probando la nueva libertad que les golpeaba el pecho como una ráfaga de aire fresco. Marisol sintió un vuelco en el corazón, conmovida por la imagen de esos animales que, finalmente, podrían vivir sin cadenas. Jerónimo se aproximó con su caballo, deteniéndose a unos pasos de la formación rocosa. «Tenemos que marcharnos antes de que regresen con más hombres», dijo con la frente sudorosa. «Mis gavilanes están preparados para escoltar a los caballos lejos de aquí. Tenemos un par de escondites temporales donde podrán recuperarse». «Gracias», dijo Marisol con la voz tomada. «De verdad, no sé cómo habría hecho esto sola». Jerónimo inclinó la cabeza, evitando las formalidades. «No es tiempo de agradecimientos. Ayúdame a reunir a los caballos que puedas, y salgamos ya». Con energías renovadas, el grupo empezó a moverse para guiar a los caballos hacia una hondonada más segura, lejos del alcance de los últimos disparos. La mañana se abría paso.
clara y luminosa, como si en ella no existiera el horror que habían vivido horas antes. Con cada rayo de sol que se filtraba, Marisol sentía un alivio interior, como si cada partícula de luz limpiara la sombra que el miedo y la tensión habían dejado en su interior. Apenas media hora después, varios de los gavilanes partieron, adentrándose en la planicie con los caballos salvajes al frente y un semblante triunfal. Los animales estaban inquietos, pero seguían la dirección de los jinetes, como comprendiendo que al fin alguien se interesaba por su bienestar. Jerónimo, al pasar junto a Marisol, le ofreció un saludo con la mano, sin decir palabras, como un silencioso agradecimiento y reconocimiento por su valentía. Al voltear, Marisol se encontró con Tomás y Diego a su lado, ambos con aspecto destrozado pero en paz. Entre ellos y Azabache, que todavía cojeaba, se formaba una imagen extraña. La de una familia improvisada, unida por la lucha compartida y los sacrificios que cada uno había hecho. Habían arriesgado más que la vida. Habían puesto en juego sus sueños, sus anhelos, y la posibilidad de creer en algo más grande que ellos mismos. El sol ascendía en el cielo cuando al fin Marisol se atrevió a alzar la vista, contemplando el horizonte abierto que se extendía más allá de las colinas. Aún recordaba con nitidez la noche en que perdió a su familia y vio su hogar consumirse entre llamas. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, a pesar del dolor y de las cicatrices, había encontrado una razón para seguir adelante. Proteger a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos, como los caballos salvajes. Al final, su corazón se había llenado de la fuerza necesaria para volver a soñar con algo diferente al rencor o la venganza. Se apoyó suavemente en el costado de Azabache, que inclinó la cabeza para recibir su caricia. Los dos habían llegado lejos, y ninguno estaba ileso, pero estaban vivos. Tomás, con la mirada suave por primera vez en días, se acercó y le dio un ligero golpe en la espalda, como un hermano mayor que se enorgullece del valor de su hermana. Diego, con su misteriosa sombra de secretos a cuestas, se limitó a esbozar una sonrisa sincera. A lo lejos, los caballos salvajes corrieron al unísono, sin cadenas ni correas que los contuvieran. Los relinchos se escuchaban como un canto de victoria, y el polvo que levantaban se coloreaba con el sol naciente. El desierto parecía más vibrante que nunca, como si celebrara aquella pequeña pero potente liberación. Y aunque quedaban muchos retos por delante, Marisol sintió que algo de su pasado se apagaba, dejando en su interior espacio para la esperanza. Se dio cuenta de que el amanecer ya no le recordaba la pérdida de su hogar, sino que se alzaba ante ella como una promesa de nuevas tierras, nuevas historias y la posibilidad de rehacer la vida con dignidad y coraje. Tocó la ensangrentada venda en su hombro y respiró hondo. Las cicatrices que quedarían en su piel serían parte de su memoria, un testimonio vivo de la decisión de no rendirse. Conmovida, dejó que sus manos envolvieran las riendas de Azabache. Observó la mirada serena del caballo, ese fiel amigo que le había enseñado la valentía de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Inclinándose hacia él, le susurró con una suave ternura: «Estamos libres, mi amigo, y ellos también».